Quiero comenzar agradeciendo, por supuesto, a Yolanda, vicedecana de la Facultad, y a Isabel Tulegano, la continuación de esta iniciativa en el marco de las actividades de la Feria del Libro y en colaboración con la organización de esta feria venimos realizando por segundo año consecutivo. El año pasado nos acompañó Santiago Roncaliolo y este año me complace tener aquí entre nosotros, a mi lado, a Fernando Iwasaki, cuyo libro España aparta de mí estos premios va a ser objeto de debate, de comentario entre nosotros esta mañana y de análisis. Bien, antes de comenzar, lo importante de este acto, la profesora Tulegano va a hacer una presentación y yo voy a enmarcar esto dentro de la facultad y la licenciatura y los estudios de Derecho. Gracias, Yolanda. Bueno, yo una introducción breve del autor que todos conocemos ya, ¿no? Es narrador, es ensayista, profesor de historia, columnista en periódicos. Es un autor, lo muestra ya, ¿no?, la bibliografía, que es multifacético, que pasa de un género a otro, pasa de la historia a la ficción, ¿no?, de la memoria al humor, sobre todo, que adereza todas sus obras, ¿no?, y siempre desde una perspectiva crítica. Y esto es así especialmente en la obra que hoy hemos leído, muchos de nosotros, ¿no?, y que tenemos el gusto de comentar con él. En España aparta de estos premios, que incluye altas dosis, creo yo, de creatividad, pero planteándonos con objetivos, diríamos, más elevados, ¿no?, críticos, que pues, nos abren una mirada crítica de los localismos, del nacionalismo, de la utilización mediática de la memoria histórica, ¿no? Entonces creo que es un libro que nos permite abrir una mirada crítica, como decía, a muchas facetas de lo político, de corruptelas políticas también habla, ¿no? Nos permite abrir esa mirada, ya digo, a mucho de lo que tiene que ver con lo que estudiamos los estudiantes de Derecho, ¿no? Y en segundo lugar, creo, y espero que podamos hacerlo todos los años, esta posibilidad de encontrar puntos de convergencia entre la literatura y el derecho. El año pasado lo hicimos con el libro Abril Rojo de Santiago, era el terrorismo. Y este año el libro de Fernando nos permite encontrar el punto de convergencia entre los problemas, quizás también las ventajas, de las comunidades autónomas, los repartos competenciales, que los vemos los estudiantes de Derecho en las distintas asignaturas. En procesal, por ejemplo, siempre encontramos los problemas de la aplicación, de la administración de justicia, de quién tiene competencias, quién no tiene competencias. En administrativo, los temas de urbanismo. En fin, en general, son distintas las facetas del derecho, las asignaturas, desde las cuales los alumnos enfocan los problemas de la división de España en comunidades autónomas, las competencias de ayuntamientos, administraciones públicas. Bien, este libro aborda el tema de los nacionalismos, de las cuestiones localistas, y obviamente el enfoque es literario, pero sin embargo no deja de tener este punto en común con nosotros, y eso creo que es lo productivo, lo fructífero y lo enriquecedor de este acto de literatura y derecho. Y bien, dejo a Fernando para que nos haga reír. Yo quiero dar las gracias a María Ángeles, Yolanda, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, de estar aquí en Cuenca con ustedes hablando de literatura. Digo, yo intento llevar a la literatura lo que ya me ocurre en mi propia persona, es decir, si soy un cruce de caminos, creo que la literatura debe ser también un cruce de caminos, es decir, no creo que las novelas deban ser solamente novelas, los ensayos simplemente ensayos, los relatos siempre relatos. Creo que debemos tratar de hacer mezclas entre los géneros. En segundo lugar, me interesa mucho plantear ciertos temas aparentemente solemnes, peliagudos, delicados, y hacerlo desde la perspectiva del humor. ¿De qué trata este libro? Pues este libro trata de cómo un escritor X, que no tengo por qué ser yo, un escritor X, se presenta a 7 premios de relatos distintos
siempre con el mismo relato, gana los 7 premios, por supuesto, pero lo único que está haciendo es adaptar el cuento a las bases de cada una de las distintas convocatorias. Pero el cuento es el mismo cuento. A partir de esto, que aunque les parezca inverosímil, es real, a mí me parecía muy sugerente también elegir como tema, como argumento central del libro, algo que para los escritores es muy serio, que es su propio trabajo. De qué manera exhibo mis tripas, mis entrañas, mi carpintería de escritor, para que el lector incluso pueda divertirse con ella y reírse del trabajo del escritor. O sea que, de entrada, yo quisiera que ustedes asuman que la principal burla que hay aquí es sobre mi propio trabajo de escritor, ser capaz de tomarme el pelo a mí mismo, demostrando cómo un mismo relato, una misma historia, uno la va cambiando mercenariamente en función de las bases de los premios Búfalo que se convocan por la Geografía Española. Ese sería un primer punto. Yo escribí este libro pensando que el japonés era el personaje perfecto para demostrar hasta qué punto alguien que no es de nuestra cultura puede involucrarse, ¿no es cierto?, de una forma tan absolutamente rotunda. Por supuesto, aquí viene la parte, digamos, de truco que me interesaba que existiera en el libro. Y es que todos los japoneses que protagonizan estas historias en distintos escenarios de España, que me los permiten las bases de los premios a las cuales este apócrifo escritor se presenta con un relato que es el mismo, nadie se da cuenta que son japoneses. Esa es parte esencial de la trama. Nadie se da cuenta que son japoneses porque era perfecto, ¿no? O sea, nadie se da cuenta que son japoneses porque bailan flamenco como si fueran de Utrera. Nadie se da cuenta que son japoneses porque su catalán es absolutamente tripartito, ¿no? Entonces cuando ocurre, que yo creo que la realidad puede ser a veces mucho más esperpéntica, ¿no es cierto?, que la ficción. ¿Cuál es el argumento entonces de todos estos relatos? Estos argumentos consisten en que hay un japonés en algún lugar de España, oculto o en cualquier caso invisible, y yo me inspiro en estos japoneses que cuando termina la guerra mundial se quedan en una isla porque les dijeron tú quédate aquí y vigila que no vengan los americanos, y pasaron 50 años y ahí estaba el japonés aislado. Entonces, la idea que nosotros tenemos de que los alemanes son los que cumplen el deber, no, señores, los alemanes les gusta el sol, Mallorca, Canarias, ¿no? Los alemanes no son estos seres humanos singulares que cumplen las órdenes hasta la última consecuencia. Esos son los japoneses. Pues, ¿qué hubiera pasado si un brigadista japonés en algún momento determinado se esconde en una cueva, ignora que ha terminado la guerra civil, ignora que ha terminado el franquismo y aparece de pronto en este momento histórico de la realidad española? ¿Cómo trataríamos a ese japonés? No sé, imagínense. Pues este es el relato célula madre, el haiku del brigadista, y luego a partir de este relato todos los demás son distintos japoneses. Por ejemplo, el cuento siguiente es el del Alcázar de Toledo. Si el primer relato es un relato más bien donde el japonés es un personaje de izquierda, en el segundo es un japonés fascista, es un japonés que está en los cimientos del Alcázar de Toledo. O sea que todos los japoneses que aparecen en este libro de alguna manera son personajes también reales que apenas he tenido que hacerles alguna modificación para presentarlos como personajes de ficción. Y así hasta llegar pues ya a las últimas historias del libro que parecen esperpénticas pero que siguen siendo más o menos reales. Entonces, ¿qué cosa es lo que sí pretendo caricaturizar? Lo que pretendo de alguna forma presentar en su lado más ridículo es nuestra tendencia a la sociedad del espectáculo, nuestra tendencia a convertir la realidad en reality show, nuestra tendencia a suplantar a la sociedad civil por las audiencias, nuestra tendencia